Estamos ya en el espacio de entrevistas en esta mañana, amigos televidentes. Nos acompaña el ingeniero Álvaro Castillo, alcalde de la ciudad de Ibarra, para hablar de varios temas importantes. Uno quizás el que más ha llamado la atención en los últimos días y que ha sorprendido de alguna manera porque parecía un tema que estaba bastante postergado, es la situación del mercado Amazonas, del nuevo mercado Amazonas y su construcción. Gracias por acompañarnos y bienvenido, señor alcalde. Llamó mucho la atención, insisto, porque parecía que las formas de financiamiento para construir la segunda etapa del mercado estaban bastante complejas, más aún cuando el gobierno se encuentra en una situación económica bastante complicada y en algún momento inclusive se requería algún tipo de garantía por parte del gobierno para generar otro tipo de financiamientos. Sin embargo, no se conocen mayores detalles de lo que fue esta decisión que se ha tomado en torno a encontrar una alternativa para financiar. ¿Cómo se le va a hacer? ¿Cuáles son los alcances de este compromiso de deuda por 52 millones de dólares que va a asumir la ciudad de Ibarra? Bueno, un saludo a usted, Fabricio, a quienes trabajan en este canal, a todos los televidentes. En verdad es un proceso que ha durado 1 año y medio casi, el tema de la consecución de recursos para la segunda etapa del mercado Amazonas. Lo que pasa es que hay que mantener siempre, yo digo, en el nivel de reserva las cosas que se van haciendo hasta producir el resultado. En caso contrario, no tiene sentido solamente hablar y hablar y hablar y prometer cosas que a lo mejor no se van a cumplir, pero luego de haber hace más de 6 meses lanzado un proceso, invitaciones a ofertar a varias empresas nacionales y extranjeras que demostraron su interés en construir, en financiar y construir la segunda etapa del mercado Amazonas, este proceso primero se cayó, a pesar de estar adjudicado, por el simple hecho de que no existía en ese tiempo la confianza en poder recuperar el capital por parte de los inversionistas extranjeros. ¿Qué quiero decir con esto? Que al no necesitar o al no requerir, más bien dicho, la Municipalidad de Ibarra una garantía soberana del gobierno, la única forma de que los inversionistas puedan recuperar su inversión es a través de un fideicomiso de rentas del Banco Central, es decir, las cuentas, los ingresos que tiene el municipio, y tenemos todos los municipios en las cuentas del banco. El banco lo que hace es cada primero de cada mes debitar esto y pasarle a quien haya prestado el dinero a los municipios. Pero no constituye una garantía real para el inversionista, porque si no hay dinero en las cuentas del municipio, no hay que debitar. El Banco del Estado trabaja así con los préstamos que hace a todos los municipios, a través del Banco Central. Entonces, los primeros inversionistas no confiaron en el sistema, dejaron que se caiga el proceso, no presentaron las garantías previas a la firma del contrato y tuvimos que dar de baja esa resolución. Seguimos trabajando en la siguiente etapa y encontramos pues un consorcio mexicano-ecuatoriano que confía en el sistema, que confía en el país, que confía en la municipalidad y que está dispuesto a aceptar este fideicomiso de rentas para empezar a cobrar luego de terminada la obra, de 2 años aproximadamente que durará, levantar 70,000 metros cuadrados de construcción al mes siguiente de recibida, conforme obviamente por la municipalidad, empieza a cobrar y el Banco Central será quien le pase los recursos. Entonces, llegamos a este acuerdo, está firmado el contrato de construcción con financiamiento de este grupo. Esto es sencillo comprender, lo que hace el gobierno nacional, por ejemplo, firma créditos con el gobierno chino, con bancos chinos, y son empresas chinas las que construyen, es decir, aquí no hay ningún... Pero se cuestionando esa situación de que presten el dinero, entreguen el dinero, estos recursos para financiar la obra y también sean ellos los responsables de la construcción. Y el concejal Mantilla señalaba hace un par de días que como que no era muy conveniente o muy claro el tema de que se beneficien con los intereses que genera la prestación del dinero y además de eso con las utilidades que le va a generar ser los responsables de hacer la obra. Pero lo que pasa es que los consorcios de constructores en el mundo no son bancos, es lo que no entiende el concejal Mantilla, que quien financia, en este caso esta obra, quien financió el Coca-Cola no es un banco, ¿no es cierto?, que le preste como el Banco del Estado. Es un consorcio de empresas constructoras que financia, pero financia si construye. O sea, no es un modelo nuevo lo que se está aplicando, es lo que se está aplicando con varias obras del gobierno. Claro, por ejemplo, todos los ECUs, los UPCs en el país son construidos por empresas chinas que prestaron el dinero. Yo te presto, en este caso nuestro interés es sumamente
baja, ¿no? Del 2,75%. Eso es algo inédito en el país, haber conseguido ese financiamiento para una obra con financiamiento privado. Entonces yo le presto, pero yo construyo. Ese es el ancla que tienen y esas condiciones hay que aceptar, porque no son bancos los que están prestando como para que el dinero ingrese a la municipalidad. El dinero no ingresa a la municipalidad. El dinero sigue siendo administrado por los dueños del dinero, que son los financistas, y ellos construyen, obviamente fiscalizada en forma real y práctica y exigente por parte de la municipalidad. Entonces, este sistema no es nuevo. Quien no lo conoce, bueno, se asusta de eso, ¿no? Yo recuerdo que, no sé si de la misma circunstancia o bajo la misma circunstancia, funcionó el plan maestro de alcantarillado con el gobierno japonés, porque fueron empresas japonesas que terminaron realizando la obra. Exactamente, claro, esa fue una donación. Conseguimos fondos no reembolsables. 10 millones, fuimos a Japón a ser testigos de la selección de la empresa contratista, y fueron las empresas japonesas las que construyeron. Es decir, esto no es novedad en ninguna parte, ¿no? Un tema importante. Una vez que se ha logrado este acuerdo y esta posibilidad de financiar, más allá de los cuestionamientos de algunos concejales que consideran que no tuvieron información adecuada al momento que ellos requerían como para hacer un análisis mucho más profundo, sin embargo, ¿cuándo ya empezará a construirse la segunda etapa del mercado Amazonas? Bueno, yo, con la primera parte de su interrogante, 3 horas de debate yo creo que son suficientes para que cualquiera entienda. Por eso hay 7 votos a favor, 2 en contra y 1 en blanco. Si 3 horas de explicaciones con pantalla, con números y todo, no entienden, ya, ¿qué podemos hacer? ¿No es cierto? Pero ayer me reuní inclusive con la empresa contratista que está en la primera etapa del mercado, terminan esta semana con la fundición de toda la losa de cimentación. Hasta ahí llegó la primera etapa. Esperamos enviar todos los documentos al Banco Central del Ecuador para suscribir este convenio de servicios bancarios o fideicomiso, y estimo yo que luego de esto, 1 de junio probablemente, sea la fecha en que ya estén instalados aquí los constructores y financistas extranjeros para continuar con la construcción del mercado, que durará 2 años. 52,5 millones casi, un récord hacerlo en 2 años, pero tiene que hacerse de esta manera. Sin embargo, hay que tener muy claro, y usted lo anunció en algún momento, no es que con esto se soluciona el problema del mercado Amazonas, porque, claro, no van a ir todos. Inicialmente se pensaba que con la construcción de un nuevo mercado todos los comerciantes iban a ocupar ese espacio. No va a ser así. Hay el problema de los comerciantes informales, que son casi 300 o 400. Como decía, no es que con esto se va a solucionar el problema de los mercados de la ciudad. ¿Qué se va a hacer complementariamente para generar una real solución a un problema bastante complejo que tiene Ibarra? Sí, de los 3.200 comerciantes que fueron catastrados hace 1 año y medio, la solución del nuevo mercado Amazonas es para 2.225, ¿no? Que hemos dividido en 2 partes, como lo ha hecho Quito, como lo ha hecho Guayaquil, creo que como lo ha hecho Cuenca también. Seguimos los consejos muy sanos de quienes ya pasaron por esta problemática, exalcaldes de estas ciudades. Entonces, en el nuevo mercado Amazonas irá exclusivamente lo que es mercado: víveres, abarrotes, comidas, etc. Y en el nuevo mercado La Playa, que hemos contratado ya, o está en proceso de finalizar la contratación, del diseño final de lo que es el mercado La Playa. En el mercado La Playa se va a hacer una gran bahía donde irán ropa, donde irán todas las peluquerías que existen, donde irán jugueterías, donde irán calzado, etcétera. Es decir, diferenciar. ¿Se va a ampliar el mercado de La Playa? Claro. Tiene que ampliarse, porque son del Amazonas pasarían 1.000 puestos, casi más, al mercado La Playa ampliado, más los que están ahí. Entonces hay que hacer otro mercado en el sector de La Playa, pero dedicado ya a estos temas específicos. Recordarán, queridos ciudadanos y ciudadanas, cómo fue la calle Ipiales en Quito. Era un desorden completo, tomada las calles, y el alcalde Moncayo decidió construir los centros Bueno, Bonito y Barato, que se llaman BBB, y ahí están todas lo que es ropas y todo perfectamente identificado. Es decir, con estos 2 mercados o centros comerciales, yo creo que la ciudad va a tener muy claramente definida los giros del negocio, porque mezclar peluquerías con zanahorias no creo que es lo más conveniente, sino giros similares en un lado y giros similares en el otro lado. ¿Cómo van a recuperar la inversión? Es decir, los comerciantes
tendrán que cancelar algo, les van a vender los puestos, va a ser una administración municipal, se van a cobrar un arrendamiento, y si se ha socializado esta situación con los comerciantes, porque también a muchos sorprendió esta opción que se ha encontrado para financiar el nuevo mercado. Bueno, hace más de un año, en forma personal, hice la socialización de la parte arquitectónica y el concepto general del nuevo mercado a todas las organizaciones, a los dirigentes de todas las organizaciones. Sin contar con todos los recursos para su construcción, pues era un poco, yo digo, inútil o gastar palabras en el aire, terminar de enfocar el modelo de gestión que vamos a aplicar. Ahora, con esta certeza, ¿no es cierto?, de continuar con la obra, simplemente hay que volvernos a sentar, a reunir el Consejo Municipal. Bueno, no es función del Consejo, pero voy a someter al Consejo, a lo que deben hacer los concejales, aconsejar al alcalde, no entorpecer las cosas, algunos de ellos, para que en forma conjunta con los comerciantes y los concejales podamos definir que de las tres variables, de las tres variantes, de las tres opciones que hay, ¿cuál sería la más importante? Aproximadamente el 50% de esta deuda se cancelará con el arrendamiento de locales y venta de locales, ¿no? Ahí hay que definir cuánto vamos a cobrar de arrendamiento, es decir, cuál es la capacidad de subsidio que también debe aplicar el municipio de Ibarra en favor de los comerciantes. Entonces, esto está por definirse, están los escenarios planteados, pero hay que hacerlo en base a una ordenanza, una nueva regulación de los mercados, porque construir un mercado, pasar 2.000 y pico de comerciantes, va a requerir un trabajo adicional, el manejo responsable de los alrededores del mercado, no más bodegas, no más sitios de venta de productos de primera necesidad amontonados ahí en el mercado. Hay que tratar de una vez el tema del comercio informal, autónomo o ambulante que le llaman. Entonces, esto sí requiere un estudio complejo, completo, que nos demorará, no sé, 3, 4, 5 meses más mientras se desarrolla la ejecución de la obra, ¿no? ¿Y qué pasa con el juicio impuesto por la familia Marejón para el tema del pago justo del terreno donde se construye el nuevo mercado? Bueno, como usted sabe, perdimos en primera instancia, ganamos en segunda instancia, y lo último que le quedaba a la familia, con justo derecho de reclamar, es una acción de protección en la Corte Constitucional. Ahí está la reclamación planteada. Nosotros tenemos abogados que están defendiendo a la ciudad, como lo hace el alcalde, y esperemos la resolución de la Corte Constitucional. Pero el caso más práctico es lo que ha pasado hace pocas semanas atrás con el Parque Samanes de Guayaquil. Se pagó una cantidad y la Procuraduría se ha pronunciado que devuelvan ese dinero el ISMA, porque se pagó en exceso. La Contraloría General del Estado acaba de hacer un examen especial a todo este proceso del Ministerio de Ambiente, deduce que igual se ha pagado en exceso, porque aquí no hay vueltas que dar. La Ley de Contratación Pública determina que se pagará el avalúo catastral máximo el 10% más de lo que dice el catastro. Ahora, si alguien quiere infringir, ir por encima de esto, que no creo que la Corte Constitucional lo haga, bueno, hay todavía un pocotón de instancias y temas pero vamos a seguir luchando porque se haga justicia, porque las cosas se hagan en forma legal sobre todo. ¿Qué va a pasar con el lugar donde funciona actualmente el Mercado Amazonas? Bueno, tenemos que someterlo a una consulta ciudadana. Hay ideas de líderes de la ciudadanía, líderes de los barrios, etcétera, para construir ahí una gran plaza abierta, el momento que tengamos el Amazonas, el momento que tengamos terminado el mercado La Playa también, una gran plaza de encuentro ciudadano en el centro de la ciudad. Aproximadamente hay un poquito más de 10.000 metros cuadrados en la parte donde están las comidas, de la parte abierta del mercado. Entonces hay que someter a una consulta. En pleno centro de la ciudad tener una plaza, un jardín, un sitio de encuentro, yo creo que podría ser a lo mejor parqueos subterráneos, a pesar de que el mercado tiene capacidad para 500 vehículos y más de 100 motocicletas y bicicletas, pero habrá que seguir estudiando ese tema. En el tema de la ampliación del mercado de La Playa se quedó pendiente. ¿Cuánto va a costar? Ya tienen los estudios del proyecto y si también iría paralelo a la construcción del nuevo mercado. Bueno, como le decía hace un momento, estamos terminando, me parece que está en el proceso de adjudicación de los estudios.
y luego de eso veremos cuánto nos va a costar. Hay que empezar a buscar también financiamiento para ello, pero en teoría, terminado el mercado Amazonas a mediados del 2018, debería haberse iniciado ya, por lo menos, la construcción del mercado a la playa, para ver si es que hasta el 2019 avanzamos a entregar las dos obras. Muy bien, temas importantes de ciudad, sobre todo uno tan esperado como es un nuevo mercado y el mejoramiento de la situación de los mercados en la ciudad. Esos son temas que lógicamente generan interés y ojalá se logren concretar con la inmediatez y con la prontitud que se requiere este inconveniente. Agradecemos al alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo, por su comparecencia esta mañana. Una pausa, seguimos con más entrevistas. Estamos con más entrevistas. Daniel Suárez nos acompaña, él es coordinador zonal de SENESID, para hablarnos temas importantes de estos comités consultivos que están impulsando, para saber de qué se tratan, cuál es la importancia, cuál es la trascendencia de estas actividades que se vienen desarrollando a nivel nacional. Gracias por acompañarnos y bienvenido. ¿De qué se tratan los comités consultivos? ¿Quiénes lo conforman y qué temas se tratan? Gracias, Fabricio. Un saludo cordial a todos los televidentes. En realidad, este proceso lo venimos ejecutando ya un par de años atrás. Para felicidad del sistema de educación superior hemos logrado establecer una articulación, un trabajo en red de las universidades de nuestro territorio. Ahora hemos sumado también a los institutos técnicos y tecnológicos que estamos repotenciando. Recordarle a la ciudadanía, en Imbabura tenemos 2 institutos que estamos proyectando que sean también parte de una educación superior de calidad, como es el Instituto 17 de Julio, que lo construimos en Yachay. Tenemos prácticamente un 90% de esa edificación lista, y el Instituto Nuevo en Cotacachi, que es un instituto que va a posibilitar entre los dos prácticamente tener una cobertura para 4.000 estudiantes. Entonces, esos temas abordamos en este Comité Regional Consultivo de Planificación de la Educación Superior. Hoy va a ser anfitrión para la 13ª edición de este comité en la zona de planificación 1 y el 6º de la zona de planificación 2. Hemos decidido unificar inclusive por los temas de presupuesto. Esto además tiene una connotación importante porque, para que lo conozca la ciudadanía, realmente el poder juntar a 9 universidades, entre esas la Universidad de las Fuerzas Armadas, que es una de las mejores universidades del Ecuador. Es importante que se pueda hacer un establecimiento de trabajo en red con la Universidad Técnica del Norte, la UPEC del Carchi, con las universidades católicas, con la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, con ICAM, con Yachay. Entonces, este propósito de poder conjugar a cada una de las universidades que están en nuestro territorio permite hacer trabajos sincronizados, hacer trabajos de esfuerzo común y sobre todo potenciar el beneficio que todos anhelamos, tener una educación superior de calidad. ¿Y en qué instancia se encuentra? ¿Es un proceso que está en construcción o ya está en una etapa de efectiva optimización de todo lo que se quiere lograr con este proceso? Bueno, sí, hemos avanzado, hemos tenido logros muy importantes. Quiero señalar, por ejemplo, para que conozca también la ciudadanía, en el contexto actual de esta coyuntura dramática de post-terremoto, nosotros establecimos bajo la iniciativa del mismo comité regional generar condiciones de apoyo para las zonas devastadas. En eso hemos operado las universidades. Las universidades primero trabajaron muy entusiastamente en estos días en la recolección de víveres, pero también en proporcionar ya equipos de apoyo preliminares para pensar la reconstrucción. Es decir, el papel y el rol de la universidad trabajando de manera conjunta, mancomunada, es también ir pensando esa articulación con la sociedad que nos permita saber específicamente qué es lo que podemos apuntalar para que la reconstrucción sea viable tanto en la zona de Esmeraldas como en Manabí. ¿Cuán integradas están ya las universidades? Es decir, claro, las estatales, por ahí su referencia de ser estatales tiene una mejor posibilidad de articularse, pero integrar a las particulares puede ser un poco más complejo, ¿o realmente se ha logrado esta articulación? Hay un tema muy importante, gracias Fabricio, para también que conozcan nuestros televidentes y los estudiantes sobre todo. Por ejemplo, estamos trabajando intensamente en la cristalización de la política de cuotas.
La política de cuotas está orientada fundamentalmente a la educación superior particular para posibilitar un mayor acceso, una democratización del acceso universitario. En esa política de cuotas, justamente en este comité que vamos a desarrollar, vamos a tener la participación del gerente nacional del sistema de nivelación y admisión, el máster Camilo Martínez. También vamos a trabajar de manera conjunta en esta agenda con el presidente del Consejo de Evaluación y Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en el Ecuador, Francisco Cadena. Doctor Francisco Cadena es un entusiasta colaborador de nuestra red en la zona 1 y 2, porque nos hemos convertido como un referente a nivel nacional. Y finalmente también vamos a trabajar sobre el tema de un primer empleo. Sí, la economista Farfán, que dirige el proyecto a nivel nacional de Mi Primer Empleo, es decir, para los profesionales jóvenes, vamos a procesarlo y justamente queremos hacer un proceso intensivo con las universidades de nuestro territorio para que esto se organice. Entonces, estos elementos se conjugan, digamos, en una voluntad en la que participan todos los rectores de estas universidades y que indudablemente van en beneficio de los jóvenes que están estudiando en este momento y sobre todo pensando también en los jóvenes que van a venir próximamente. Como ya hemos anunciado, ¿no? En este año tendremos la última edición del Examen Nacional de Educación Superior, el 18 de junio, pero posteriormente ya con la unificación con el Ministerio de Educación también tenemos que ir trabajando de manera conjunta, de manera en red, con las universidades de nuestro territorio para ir adaptando las condiciones para que sigamos con esa senda de crecimiento que hemos tenido. Para que conozca la ciudadanía, un 40% de incremento de la tasa de matrícula universitaria en nuestro territorio habla a las claras de que hemos generado condiciones importantísimas de esta red de colaboración para que nuestras universidades se nutran de más estudiantes y se pueda proyectar también un mejor proceso para nuestro país, ¿no? Mientras mejores profesionales, mejores y con mejores capacidades tengamos, nuestro país también seguirá avanzando. Temas importantes y muy interesantes, sobre todo que permitan consolidar el tema educativo a nivel superior, a nivel de toda la zona. Agradecemos a Daniel Suárez por su presencia. Una pausa, seguimos con más entrevistas. Seguimos con más entrevistas. Nos acompaña el economista Oki Lituaña, él es parte del movimiento Humanista Gente. Y también, bueno, ya de cara a lo que va a ser el proceso electoral, conocer cuál es la situación en torno a lo que se está viviendo política y electoralmente hablando en torno a su situación y también a generar una estructura alternativa dentro de lo que podría proponer el oficialismo de cara a las elecciones. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias. ¿En qué instancias se encuentran? Es decir, hay un candidato en firme, Guillermo Lasso, quizás el que más firme está en torno al tema político, pero el tiempo sigue corriendo. Ese tema del terremoto quizás va a generar que se espere más tiempo la consolidación de las propuestas políticas. Oki Lituaña, ¿en qué nivel se encuentra dentro de esta visión en torno a la participación electoral? Alineado a Guillermo Lasso, ¿se espera todavía la posibilidad de que las fuerzas de oposición logren agruparse en un solo frente de cara al proceso electoral? ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, a inicios de abril ya se escuchaban nombres y posibles candidatos y obviamente en la oposición aparecían como 5 o 6 nombres, ¿no? Entonces la tarea de la unidad todavía está planteada, está pendiente y yo considero que deberíamos hacer un ejercicio mayor. También el tema de la convocatoria que Pachacuti hizo en enero, por ejemplo, estuvo como pendiente luego de su nominación de coordinadores. Sabemos que ha sido nombrado Marlon Santi, no sé si él está todavía con esa misma postura de diálogo con todos los sectores y la búsqueda de una fórmula que permita enfrentar el desafío electoral del 2007 con mayor contundencia, con acuerdos nacionales muy necesarios para salir de todas las crisis. Hay crisis política, hay crisis económica, ahora esta crisis humanitaria y obviamente el cambio de modelo se hace urgente y para ello pues necesitamos nuevos actores y nuevas ideas frescas que nos permitan conectarnos al mundo, abrir convenios de cooperación,
atraer inversiones al Ecuador, lograr que el sector privado se reactive, se fortalezca y que el Estado obviamente juegue su papel importante de coordinador, de rector de temas, pero que sea un mensaje distinto para que el emprendedor, para que los productores, los campesinos y agricultores que reciban precisamente apoyos del sector estatal y del privado para poder dar un mensaje muy importante, crear empleo, que es tan importante en estos momentos para el Ecuador, por ejemplo. ¿Para cuándo ustedes consideran que se puede clarificar el escenario? Porque bueno, como decía, hay muy pocos candidatos en firme, Guillermo Lasso, Albuquerán, pero hay otras opciones que todavía no se descartan. La misma de Jaime Nebot, a pesar de que él ha señalado en algunas ocasiones que no desea ser candidato, pero hay evidencias de que por lo menos estaría tanteando una situación, un escenario posible para. De todas maneras, bajo esa circunstancia, ¿cuándo ustedes consideran que ya podría definirse? Porque ya estamos a 10 meses de lo que va a ser las elecciones del 2017. Sí, yo pienso que hasta julio o agosto tendrían que definirse ya los candidatos, los binomios. Efectivamente, Jaime Nebot ha estado en escena política desde muchos años atrás y era uno de los posibles candidatos. Sí, yo pienso que él no estaría descartado, ¿no? Todavía no se los puede descartar totalmente, a Pienso pesar que de no. su posición. Sí, obviamente, un diálogo que nosotros mantuvimos el año anterior, ¿no? En el mes de marzo, abril, si mal no recuerdo, atendiendo una invitación que como exalcalde me lo han hecho para dialogar sobre temas del desarrollo, de la cooperación internacional, de proyectos que las ciudades están empujando. Y además hemos acompañado a las sesiones solemnes de julio o de octubre, indistintamente. Hemos mantenido ese nexo como administradores del país que fui yo y es él, en aras de mantener esta relación cordial de regiones, de ciudades pequeñas, grandes y de políticos que hemos demostrado una capacidad de gestión y con transparencia fundamentalmente y con resultados eficientes. Él decía, bueno, el país está en crisis, obviamente, para nadie es atractivo llegar a administrar un país en crisis, pero yo le insistía en que precisamente están los desafíos y los retos para los políticos serios de poder organizar, poder levantar estructuras quebradas y obviamente urge en el Ecuador una actuación de una política seria, de una política responsable en torno a la recuperación de la democracia, de las instituciones, la despolitización de la justicia. Lo principal, la fiscalización a los recursos del Estado, de todos los ecuatorianos, que sabemos que habían denuncias, por ejemplo, el consejero de Participación Social, David Rosero, nos advertía que hay como en corrupción 2.000 millones de dólares anuales que se desviaban. Entonces tenemos que ir a esa fiscalización tan importante para que todos los ecuatorianos nos sintamos conformes con el tema. Entonces, el alcalde de Guayaquil es un actor político importante. No olvidemos todas esas convocatorias, esas marchas que han hecho en Guayaquil y que en cierta medida frenaron las tentaciones del gobierno de seguir aplicando más impuestos y tomar medidas que restringían a la democracia. Así que yo pienso que él puede ser uno de los actores que convocando a una fórmula de unidad pues podríamos contar en las próximas elecciones, ¿no? O sea, no se descartaría yo. ¿Hay el escenario para una fórmula de unidad? Sí, precisamente en esa reunión decía yo quisiera conversar con todos los sectores, ¿no? Ya lo estaban haciendo con el alcalde de Quito, con el prefecto de La Suay, también el prefecto de Morona Santiago, ¿no? Marcelino Chumpi, que era de Pachacuti. En todo caso, pienso que está abierto el tema del diálogo y de la búsqueda de una unidad y de un acuerdo de concertación. Ojalá el pacto social que tanto demanda el Ecuador también se acompañe de un pacto político y que participemos
quienes de una u otra manera hemos estado en esta actividad política y que tenemos una propuesta clara para el país, pensando en el Ecuador, pensando en todos los ecuatorianos y que la próxima etapa tiene que ser de una gran oportunidad para salir de la crisis y de ubicarle al Ecuador entre las naciones más prósperas del mundo. ¿El aporte político de Aoki Tituaña se marcaría en el contexto nacional o en el contexto provincial? Nacional. Estamos trabajando con una corriente y perspectiva nacional. El movimiento Humanista Gente, por ejemplo, ha animado una serie de diálogos en Santo Domingo. Hay todo un conjunto de actores económicos, sociales y organizativos que están predispuestos a acompañar en estas definiciones de una candidatura nacional. Lo propio en Puerto Viejo, ¿no? Estamos también dialogando en Cotopaxi, grupos organizados, ¿no? Del sistema financiero cooperativo, por ejemplo, tan importante, y además que está en manos de los indígenas, ¿no? Como una clara demostración de que los indígenas no estamos solamente en la tierra o en la artesanía, estamos en el sector inmobiliario, estamos en los servicios médicos, jurídicos, en el tema tecnológico, el tema de las importaciones, el tema de las exportaciones, el tema de la academia, o sea, un movimiento indígena amplio, ¿no? El turismo, por ejemplo. Así que este movimiento de cooperativismo en el centro del país está muy de acuerdo en una participación concertada y apoyando a mi participación en este proceso electoral. Y lo propio, hay sectores como el de los jubilados que están directamente participando y los líderes, esa estructura de barrios y ligas barriales del sur, del centro y del norte de Quito, por ejemplo, con los que estamos dialogando y preparando las condiciones para que una posibilidad de alianza nacional se pueda consolidar el voto de la provincia de Pichincha y particularmente de la capital, que va a inclinar obviamente la balanza en una elección presidencial. Lo propio, hay estructuras en el centro y sur del país y en la Amazonía quienes están viendo con una mirada positiva que Aoki Tituaña promueva esta concertación y que sea uno de los protagonistas que corran en las próximas elecciones. Temas importantes, estaremos muy pendientes a cómo se desarrolla el escenario político a nivel nacional. Agradecemos al economista Aoki Tituaña su comparecencia esta mañana. Finalizamos el espacio de entrevistas.